Estamos continuando con la serie que comenzamos en la semana anterior, hablando del libro de Santiago, y tuvimos una introducción al libro de Santiago y pues pudimos ver varias cosas que pues pudimos ver por medio de la palabra del Señor. Le damos un saludo a todos ustedes que nos sintonizan hoy. Gracias por siempre sintonizar. Y antes de continuar, vamos a hacer una oración. Así que yo pido al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios te guarde y te guarde a ti y a tu familia, y que este compartir de la palabra del Señor que sea una bendición para tu vida también. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar aquí nuevamente hablando de tu palabra, hermosa palabra que nos da vida, Señor, y tu palabra que es vida para nosotros. Gracias por cada uno de los que están mirando en este momento. Gracias por sus vidas, bendíceles, guárdales, su familia, sus hogares, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra y que no solamente la recibamos, sino que también hagamos lo que tu palabra nos dice que hagamos, Señor. Que no seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hablamos de Santiago, quien escribió el libro de Santiago, es el hermano de nuestro Señor Jesús, o el medio hermano, ¿verdad? Y pudimos ver algunas escrituras que nos demuestran que esto es así. También hablamos un poquito sobre lo que dice en sí en la carta Santiago, lo que habla y cómo él comienza. Desde el principio de la carta podemos ver que no está hablando desde la perspectiva de el hermano del Señor Jesús, sino que él introduce su carta diciendo esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que ya había sucedido un cambio en la vida de Santiago, y él pues había reconocido que su hermano de toda su vida, que había crecido con él toda su vida, y que no había creído que él era el Mesías, no había creído en lo que el Señor estaba haciendo cuando ya había comenzado su ministerio aquí en la tierra. Y aún así, pues vemos que luego de que Cristo entrega su vida, es crucificado, luego pues resucita obviamente, y luego pues se le aparece a multitudes de personas, incluyendo a Santiago. También vemos que Santiago tiene un cambio en su corazón, un cambio de vida, y ahora está diciendo esclavo del Señor Jesús, esclavo de Jesucristo. O sea, por voluntad propia yo entregué mi corazón al Señor. Y es algo muy interesante, o sea, proclamando que Jesús es el Señor, porque no se puede ser sirviente de alguien que no es Señor de nuestras vidas. Así que Él está proclamándolo como el Señor de su vida por su propia voluntad, ¿verdad? Y Santiago pues asumió también un papel de liderazgo en la iglesia de los comienzos, la primera iglesia, y pues mostró también a través de su carta la madurez espiritual que tenía para ser un líder y para dar ánimo a todos los creyentes. Y hoy día nosotros como creyentes necesitamos ánimo. Siempre la iglesia del Señor necesitamos animarnos los unos a los otros. Tenemos que animar a nuestros hermanos a seguir hacia adelante, para que ellos reciban fortaleza, no solamente de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, pero también el Señor quiere que nosotros nos ayudemos los unos a los otros y que nos fortalezcamos los unos a los otros, ya sea con palabras de aliento, ya sea con obras, ¿verdad? Ayudándonos en cualquier manera posible los unos a los otros. Y Santiago demuestra que en medio de la persecución que puede tener la iglesia del Señor, que ha habido persecución desde siempre. La iglesia del Señor ha sido perseguida desde sus comienzos. ¿Y cuántos saben que hoy continuamos siendo perseguidos? No importa dónde estemos, la iglesia del Señor, sea aquí en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo, siempre va a haber una persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre ha sido así y siempre será hasta el retorno del Señor Jesús de nuevo por su iglesia. Así que Santiago lo que hace en esta carta mayormente, vamos a leer ya los versos
que son claves en este libro. En mi opinión, son los versos que prácticamente definen la carta de Santiago. Pero lo que él está haciendo aquí es ayudando a los creyentes. Y en este tiempo él le escribió a creyentes que eran judíos, que se habían convertido a Cristo. Pero esta carta obviamente aplica a todos los creyentes en Cristo. Y él está ayudándonos a entender que en medio de la persecución, en medio de las dificultades, todavía podemos mantener una fe verdadera. Mantener una fe verdadera. En otras palabras, no solamente ser fortalecidos en la fe, sino mantener nuestra fe en Cristo. Y por eso estamos hablando de una fe verdadera en Cristo Jesús. Una fe verdadera es aquella que no solamente tiene una creencia en Cristo, no solamente cree en el Señor Jesús, sino que lleva a cabo lo que dice la palabra del Señor Jesús en sus vidas o en nuestras vidas. Así que de eso se trata prácticamente lo que Santiago está enseñándonos a través de su carta. En mi opinión es que nosotros como iglesia somos perseguidos y pasamos dificultades y tenemos pruebas. Obviamente hay altas, hay bajas, pero siempre vamos a seguir hacia adelante militando para el Señor Jesús. Ahora, nosotros podemos escoger o que las pruebas nos venzan y no crecer y quedarnos ahí, o inclusive algunos quizás rendirse, pero también podemos nosotros crecer por medio de las dificultades si mantenemos una fe verdadera. Y entonces aquí es que quiero leer estos versos que están en el primer capítulo del libro de Santiago, comenzando en el verso 22 hasta el verso 25. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Y ya desde ahí esto nos da una idea, ¿verdad?, de lo que Santiago está tratando de comunicar. Que muchas veces nosotros estamos escuchando, como ahora mismo hay muchas personas que están escuchando probablemente o eventualmente escucharán más y más. Y hay personas que escuchan, pero quizás como nosotros decimos a veces, ¿verdad?, nos entra por este oído y nos sale por este otro. En otras palabras, escuchamos, pero no estamos en realidad recibiendo y también reaccionando de acuerdo con la palabra del Señor, en ese acuerdo. Entonces comienza diciendo ahí eso: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, entonces ahora viene como un tipo de advertencia. Solamente se engañan a sí mismos. Y esto es bien interesante porque muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que quizás podemos hacer cosas para el Señor y quizás yo pienso que yo puedo hacer algo para el Señor, pero en realidad si todo el mundo piensa que yo estoy haciendo cosas para el Señor, pero yo mismo sé que no lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo y punto, entonces no estoy engañando a nadie, aunque todo el mundo piense que yo estoy haciendo la obra de Dios, pero me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo, porque a Dios nadie lo puede engañar. Quizás podemos engañar a las personas que están a nuestro alrededor, pero no a Dios, sino que esto es equivalente a que uno se está engañando a uno mismo, ¿verdad? Solamente pensando de que simplemente tenemos que pues cumplir con ciertas cosas y nada más, y que tenemos que pues aparentar algo solamente cuando estamos en la iglesia, en un templo, en un edificio o reunidos con algunas personas. Entonces ahí tenemos que aparentar algo, pero en realidad no es quienes somos o lo que estamos nosotros viviendo en ese sentido. Así que dice el verso 23: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Mire qué interesante, en estos versos 23 y 24 está comparando esto, ¿verdad? Comparando que escuchar la palabra y no ponerla en práctica, escucharla y hacer como que recibimos lo que estamos escuchando, pero en realidad no lo hacemos o no lo ponemos en práctica. Compara eso
con prácticamente venir a vernos, mirarnos en un espejo, o cuando uno está saliendo de su casa, ¿verdad? Que se peina, se arregla, te miras en el espejo y te miras por un buen rato, y entonces luego que sales de tu casa te olvidas de cómo te mirabas en ese espejo. Ya te olvidaste completamente. Ahora saliste y en tu mente hay otra imagen. En tu mente hay una imagen quizás distorsionada de lo que tú viste en la casa. Y esto es lo que la comparación que hace la palabra del Señor para con aquellos que escuchan la palabra, sin embargo, no hacen lo que dice la palabra del Señor. Luego el verso 25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aquí hay una promesa de parte del Señor, una promesa pero condicional. Hay unas condiciones para nosotros poder crecer y madurar, ser bendecidos por el Señor para crecer en la madurez espiritual que el Señor quiere que crezcamos. Para nosotros lograr eso tenemos entonces que mirar atentamente la palabra del Señor y ponerla en práctica. Y ponerla en práctica significa no olvidar de lo que hemos escuchado. Entonces ahí viene el crecimiento, entonces ahí viene la madurez espiritual. Entonces podemos nosotros crecer en el Señor y ayudar a otros también a crecer en el Señor. Así que estos son los versos, Santiago del capítulo 1, Santiago 1, 22 al 25, versos claves de este libro que que prácticamente en general es lo que Santiago está comunicándonos a través de su libro. Así que muy interesante, y comenzando con eso ahí en el verso 22, que dice que no solo escuchemos la palabra, sino que tenemos que ponerla en práctica. En otras palabras, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, porque si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Interesante que una vez, en una ocasión, ¿verdad? Estaba en un tiempo atrás, pues nos inscribimos en unas clases de entrenamiento físico, ¿verdad? De ejercicios, y mi esposa y yo éramos parte de estas clases de ejercicios. Y cuando llegábamos, pues había un grupo de personas con nosotros, éramos alrededor de unas 10, a veces 15 personas, y el entrenador estaba frente a nosotros y hacía pues todos los ejercicios que nosotros teníamos que hacer, y él nos dirigía y nosotros teníamos que hacer lo mismo que él hacía. Obviamente, mientras el tiempo pasaba, uno se iba cansando un poco y te ibas agotando más y más. Si no estabas en forma, pues te agotabas un poquito. Entonces el entrenador estaba haciendo los movimientos y a veces, pues el que estaba cansado, incluyéndome yo mismo, se detenía por un momento. El entrenador no se daba cuenta que uno se había detenido, sino que él seguía haciendo sus movimientos, y yo estaba como que tratando de, ¿verdad?, o no hacer nada o lo hacía muy poco. Entonces, en ese sentido me estaba engañando a mí mismo, ¿verdad? No estaba engañando al entrenador, no estaba engañando a ninguno de los que estaban en mi equipo, me estaba engañando a mí mismo, porque no importa que el entrenador creyera que yo estaba haciendo todo lo que él me estaba indicando que hiciera, o que la gente que estaba alrededor tampoco se diera cuenta que yo no lo estaba haciendo, porque en realidad el efecto que yo estaba buscando, que es, ¿verdad?, mantener un buen físico y mantener una buena salud y todo esto, no lo iba a encontrar. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo los ejercicios como tenía que hacerlos. Entonces, ¿a quién estaba engañando? Estaba engañando a los demás, me estaba engañando yo mismo. Y esto es el ejemplo aquí que vemos en la palabra del Señor, cuando Pablo dice que no escuchemos solamente la palabra, sino que también la pongamos en práctica, porque entonces vamos a ver los resultados que Dios quiere para nuestras vidas. Y de eso se trata este libro, el libro de Santiago, que fue pues prácticamente el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, y muestra cómo vivir la fe verdadera sin engañarnos a nosotros mismos, sino que escuchamos la palabra y hacemos lo que dice la palabra. Eso es una fe verdadera. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de fe,
aún en los tiempos de dificultades, tiempos difíciles, sea persecución, sean otro tipo de problemas, cuando mantenemos una fe genuina y verdadera en el Señor, entonces vamos a experimentar un crecimiento, porque viene una bendición a nuestras vidas de parte de Dios y nos hace crecer y madurar y nos hace creyentes firmes en el Señor. Y eso es lo que todos debemos anhelar, estar firmes en el Señor y seguir creciendo cada vez más según vamos atravesando pues nuestra vida. Y este es un libro que nos ayuda a cómo vivir esa fe verdadera, y por eso hemos comenzado esta serie hablando sobre el libro de Santiago, entre otras cosas, ¿verdad? El libro de Santiago es una combinación de la sabiduría que nos trae el Señor, nuestro Dios, por medio de Santiago, y también pues es como el libro de los Proverbios prácticamente en el Antiguo Testamento. El libro de los Proverbios lleno de una sabiduría tremenda para el diario vivir. También aquí aplican estas enseñanzas a nuestro diario vivir como creyente para una vida completa en la fe, o sea, una vida de fe verdadera. Y este es un libro que nos llama a que nos separemos para Cristo, que seamos prácticamente íntegros. Habla de integridad, y en este libro se menciona esa palabra que tiene que ver con perfección, con integridad, alrededor de 7 ocasiones, y significa vivir una vida en plenitud o vivir una vida íntegra. Cuando habla de esa perfección, hay temas aquí en el libro de Santiago que tienen que ver con la fe que soporta las pruebas y vence la tentación, y eso es lo que vamos a hablar en la ocasión. La próxima ocasión vamos a estar hablando sobre esos temas, y vamos a hablar de la fe que tiene obediencia, una obediencia activa, una obediencia pues que está constantemente activa o buscando lo que el Señor quiere que hagamos, una fe que nos ayuda a tener control y dominio propio de nuestras acciones, una fe que nos da sabiduría que viene de parte del Señor para nuestras vidas. Y entre esos temas vamos a seguir, ¿verdad? Todos estos temas van a ser parte de esta serie del libro de Santiago. Así que en este día yo quiero hacerte un desafío de parte del Señor. ¿Dónde está tu vida? Quizás no está en acuerdo con lo que estás escuchando de parte de la palabra de Dios, lo que has aprendido de parte de la palabra de Dios. ¿Estás reteniendo eso? Como dice el Señor, ¿verdad? Que tenemos que poner atentamente atención a las cosas del Señor o a la palabra del Señor, que es la que nos hace libre, y ponerla en práctica. ¿Dónde, en qué áreas de tu vida tú sabes y entiendes lo que tienes que hacer, pero aún así no lo estamos haciendo? ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida? Yo quiero hacernos a todos un reto, a mí mismo también me hago ese mismo reto, y te invito a que tú también seas parte de este reto, porque Santiago 1:23 ahí dice que si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que observa su rostro natural en el espejo y luego se olvida de lo que está mirando en ese espejo. Al poco tiempo se olvida. Así que nosotros tenemos entonces que no olvidarnos, sino mantener la palabra del Señor siempre. Como creyentes tenemos que entender la importancia de escuchar la palabra y de hacerla. Si usted le tiene valor a la palabra del Señor, entonces le va a poner la importancia que merece. La forma en que vivimos y la forma en que tratamos a las personas también es importante. Si la Biblia nos exhorta a tratar a los demás de cierta forma, tenemos que hacerlo, no oírlo, ¿verdad? E ignorar lo que dice la palabra. Si la palabra me dice que yo tengo que servir a los demás y tratar a los demás como si fueran mejor que yo, entonces no puedo ignorar esas cosas. Tengo entonces que hacer lo que la palabra me indica que debo hacer. Amar a mi prójimo, y con una definición correcta de lo que significa amar. Amar no es un sentimiento, no es algo que usted va a sentir de su corazón, amar a alguien, sino que es una decisión de amar. Esa es la forma en que Dios desea que nosotros, sus hijos, amemos a los demás, a nuestro prójimo, que incluye
a los seres queridos que están más cercanos de nosotros, como aquellos que están un poco más alejados, como aquellos que son algunos quizás hasta extraños, que aprendamos a amar a los demás. Y ese amar, de nuevo, no es un sentimiento, sino es una acción y es, ¿verdad?, una decisión que nosotros tomamos. Así que esto es bien importante. En esta semana, en estos días, toma tiempo para escuchar la palabra del Señor. Esta misma palabra que has escuchado, toma tiempo para meditar en ella y para comenzar entonces a ponerle énfasis a vivir lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y a hacer lo que la palabra nos dice a cada uno de nosotros. Así que vamos a hacerlo y vamos a responder correctamente al Señor. Este libro de Santiago nos da la sabiduría también a nosotros para ayudar a personas que han estado quebrantadas en sus vidas. Una fe que no está viva no es fe en absoluto y necesitamos esa fe activa, viva en nosotros para que las personas que nosotros conocemos puedan ver y experimentar también al Señor por medio de lo que Dios hace en nosotros. Si tenemos esa fe viva y activa, los demás van a saber que el Señor está en mi corazón, vive dentro de mí. Y esto puede ayudarlos a ellos también, inspirarlos a ellos y darle ánimo para ellos buscar del Señor y entregar sus vidas a Dios. Así que la fe no es una doctrina ni un credo. La fe está en la persona del Señor Jesús. Pon tu fe en Jesús hoy. Seas creyente o no seas creyente, pon tu fe en Jesús. Santiago no puso su fe en Jesús, su hermano, sino que puso la fe en Jesús, su Señor y Salvador. Así que eso es lo que todos tenemos que hacer. Poner nuestra fe en el Señor primeramente y hacer lo que el Señor nos envía a hacer. Si en este día tú quieres hacer eso, yo voy a hacer una oración antes de concluir y luego pues vamos ya la semana próxima a continuar con esta serie en el libro de Santiago. Pero quiero orar antes de finalizar y antes de orar les recuerdo que por favor comparta este video con todo el que usted pueda. Envíele un link a alguien, compártalos a través de los medios sociales, dele share, si es a través de Facebook, dele share para compartirlo con los demás y nos va a ayudar a esparcir la palabra del Señor. Así que oramos y luego nos despedimos. Señor, gracias por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Gracias por cada uno de los amigos y hermanos que están mirando hoy. Te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los llenes con tu Santo Espíritu, Señor, y que nos ayudes a cada uno de nosotros a no solamente escuchar tu palabra, sino a hacer lo que dice tu palabra y a no olvidarnos de ella y a insistir en poder recordar siempre lo que tu palabra nos dice para vivir de acuerdo con ella. Así que te pido por aquellos en especial que no han entregado sus vidas a ti, que no han decidido seguirte a ti, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los toques hoy, que ellos puedan tomar esa decisión de que desde este día en adelante ellos puedan seguirte, abriendo sus corazones a ti, arrepintiéndose de sus pecados, Señor, y entregando toda su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ha sido un placer para nosotros compartir contigo y estaremos con ustedes en la próxima ocasión hablando nuevamente del libro de Santiago. Que Dios te guarde y Dios te bendiga siempre.